Muy bien. Buenas noches. Bueno, acá está más fresco, por lo menos en el fondo. Este, bueno, saben que a veces nosotros tenemos el pensamiento mágico de que cuando empieza un año, tenemos la posibilidad de que se resete todo y los problemas y las cargas de nuestra vida desaparezcan con el cambio de calendario. Estamos el 31 ahí agonizando, llegando a fin de año y por alguna razón pensamos que el primero de enero va a pasar algo mágico y todas las cargas de nuestra vida y las circunstancias complejas de nuestra vida van a desaparecer. ¿A alguien le pasó eso alguna vez? No. Algún dolor de estómago el primero, seguramente, pero las cargas que la vida nos genera porque sí, están ahí, presentes. Y me gusta definir las cargas como aquellas cosas que están en nuestra vida que a veces las conocemos, sabemos que puede ser una enfermedad, puede ser una pérdida de trabajo, pueden ser tantas cosas. A veces pueden ser cosas que ni nosotros sabemos. ¿No les ha pasado que a veces se sienten agobiados y no saben bien por qué? Y bueno, uno maneja muchas cosas, ¿no? El trabajo, o los que tenemos niños, la responsabilidad de los niños, la escuela, el tránsito. Es una serie de cosas que muchas veces en nuestra vida nos van cargando cada vez más. Y saben que por momentos esta carga lo que hace es que nuestra vida se transforme un poco tediosa, un poco pesada. Uno quisiera estar mucho más ágil de cuerpo, ¿no? Uno quisiera disfrutar la vida un poco más, pero a veces lo que sucede es que andamos un poco arrastrándonos. Y eso es porque vamos cargándonos de muchas cosas. Algunas cosas, como yo bien decía, pueden ser conscientes y otras ni siquiera nos damos cuenta. Pero los que estamos en la iglesia hace tiempo, lo primero que le decimos a alguien que está cargado con, ¿no?, con muchas dificultades, le decimos algo que a veces nos olvidamos que es para nosotros también. Y esto lo dijo el Señor Jesús. Por eso toda la Biblia es inspirada por Dios, ¿no? Es útil. Pero cuando aparecen esas palabras rojas para aquellos que tenemos la Biblia en rojo, es como fuego. Lo dijo Dios hecho hombre. Y los invito a buscar Mateo capítulo 11. Jesús tenía una capacidad de síntesis maravillosa, ustedes lo saben, lo hemos hablado varias veces. Pero este relato, Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, son pocos versículos, pero están tan cargados de contexto. Eso habla de que nuestro Señor Jesús no vivía en un bollón, como a veces le decimos a la gente. Nuestro Señor Jesús vivía con la gente, sabía lo que le estaba pasando a la gente. No era que vivía dentro de un templo, no era que estaba encerrado con su grupo de amigos. El Señor Jesús caminaba hablaba con el pueblo, se movía constantemente con la gente y eso le hacía entender lo que estaba viviendo. Obviamente que él ya sabía qué era lo que estaba viviendo la humanidad. Por eso, en una perfecta comunión, Dios, el Hijo y el Espíritu Santo generaron el plan maravilloso de la salvación. Y Jesús, Dios hecho hombre, bajó a este mundo. Él ya sabía cuál era el problema de la humanidad, lo tenía clarísimo, pero caminaba con la gente y en un momento dice estas palabras maravillosas, versículo 28. Vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajo, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma,
porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Siempre es necesario recordar que es el yugo, ¿no? Cada vez se ve menos. Por eso es importante entender qué estaba intentando decir nuestro Señor. El yugo era aquel pedazo de madera no liviano, pesado, que se ponía sobre los bueyes para arar los campos. Y siempre se trabajaba en yunta, ¿no? Entonces ahí estaba este, ese pedazo de madera pesado que se usaba para trabajar y arar el campo. Y Jesús sabía que ya de por sí las personas de ese tiempo tenían un yugo muy pesado. El yugo más pesado que tiene el ser humano es el pecado. El pecado es lo que nos aparta de Dios y lo que nos hace ir a la humanidad hacia la perdición eterna. Pero gracias a Dios, Cristo es quien nos trae la posibilidad de cambiar ese destino eterno. Pero ahí Jesús, pensando en varios aspectos, decía, la carga del pecado es una de las cosas que a la humanidad la tiene oprimida. Pero también pensaba que en aquel tiempo la demanda que le hacían los líderes religiosos a la gente era un peso insoportable. Los religiosos de ese tiempo le decían, bueno, para agradar a Dios hay que hacer esto, 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 esto. Era una lista tan inalcanzable. Era desesperante, porque por más que uno se esforzara, siempre estaba haciendo algo mal. En un momento ahí en Hechos, le dice el apóstol, entonces, ¿por qué ponen a prueba a Dios al imponer sobre los discípulos una carga que ni siquiera ustedes pueden, que ni siquiera nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Y además, el contexto de ese pasaje, también entendían que el pueblo de Israel estaba gobernado por los romanos. No era que habían cambiado la señalización de las calles. Era un pueblo opresor. No los erradicaban porque les servía que pagaran impuestos, sino los erradicaban. A los pueblos que ellos tomaban, lo único que les servía era ahogarlos con impuestos para enriquecerse, nada más. Ahora, usted imagínese que usted trabaja todo el día y llegáramos a fin de mes y nos dijeran que el 70% de nuestros ingresos es para ese gobierno que está oprimiendo. Y que tendríamos que alimentar, cuidar y vivir con un 30%. Y donde nos fuera un poquito más, siempre había una cláusula ahí que servía para que ese 30% se achicara. Era desesperante. No poder llevar adelante una vida digna, siempre estar trabajando para entregarle dinero a un gobierno que te estaba oprimiendo. Entonces, en ese contexto, Jesús dice, venid a mí, todos ustedes. Y yo quiero pensar en algunas cosas que nos pueden servir. Gracias a Dios no estamos viviendo en un contexto así, pero podemos pensar que hay muchas cargas que estamos arrastrando en nuestra vida, que realmente nos hacen perder a los que somos hijos de Dios el gozo de la salvación. Dice, vengan a mí todos ustedes. Está haciendo referencia, vengan solamente este grupo, o vengan ustedes que están acá al lado mío, o vengan todas las personas que pueden llegar a ser amigas mías. Lo que está diciendo Jesús es, venid a mí, ¿qué? Todos. Implica todos. Niños, adolescentes, adultos, hombres, mujeres, divorciados, enfermos, empresarios. Vengan a mí, todos. Y es bien interesante esta idea, porque ahí es donde Jesús hace una invitación. Vengan a mí todos. Ahora, a veces esto lo tenemos súper claro, pero ¿y cómo vamos a Dios nosotros? ¿De qué forma vamos a Dios a veces? Nosotros, si yo les preguntara, muchos me darían la respuesta y dirían, vamos en oración, ¿no? ¿Cómo vamos a nuestro Dios? En oración. Sí, es verdad.
Pero, ¿saben que a veces nuestras oraciones no son lo suficientemente sinceras? Porque nuestro diálogo con Dios, por momentos, es como si le quisiéramos convencer a Dios de que lo que estoy pidiendo o esa carga que estoy llevando no tiene nada que ver con mis decisiones. Es como si yo me sentara a veces en las oraciones y yo intentara darle explicaciones a Dios. Por eso una de las formas de ir a Dios es ir sinceramente. Dios no necesita, se lo digo a los adolescentes siempre, ¿no? Dios no necesita que nosotros le dibujemos las cosas. Dios ya las conoce. Dios lo que quiere de parte de nosotros es que haya sinceridad y humildad. Cuando nosotros vamos a Dios tenemos que ir con fe a descargar esas cargas que nosotros tenemos. ¿De qué sirve orar, pedirle a Dios dejar esta situación de mi vida o tal situación si yo no lo hago con fe, sabiendo que Él tiene el poder para hacerlo? Porque yo no estoy yendo a una estatua que está colgada ahí, a una virgen que tengo que tener cuidado que no se caiga y se rompa. Yo estoy yendo al Dios Todopoderoso, al que me invita, venid a mí, ustedes que están trabajados y cansados. Entonces nosotros tenemos que ir también con fe. Es una de las cosas que es bien interesante de pensar. Y saben, una de las cosas es que nosotros tenemos que poner más atención en quién es Él y no en quién somos nosotros. Cuando nosotros dejamos las cargas en Dios, tenemos que conocer quién es ese Dios. Entonces es importante saber quién es Dios, qué es Él y a quién yo le estoy dejando mis cargas. Eso es clave, eso es clave para poder estar con fe dejándole nuestras cargas. Dice el Proverbio 3, versículos 5 y 6. Me gusta que si lo pueden buscar, lo busquen, porque una de las cosas que nosotros hacemos énfasis en la iglesia es que nosotros no hablamos palabras de hombre. Nosotros le pedimos a Dios guía y hablamos de la palabra de Dios. Por lo tanto, es palabra de Dios. Y este proverbio dice algo bien interesante, que tal vez si lo tuviéramos más presente en nuestra vida, podríamos andar mucho mejor. Dice el Proverbio 3, versículos 5 y 6. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia prudencia. Acá dice en tu propia inteligencia. Reconócele en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Lo leemos de nuevo. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócele en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Y saben, lo que pasa es que a veces nosotros vamos a llevar alguna carga de nuestra vida con un plan. Bueno, Dios, mira, lo que vos tenés que hacer, o yo tengo una idea, te la dejo acá para que vos, hermanos, cuando nosotros vamos a llevarle una de nuestras cargas que nos agobia y que no sabemos qué hacer, no tenemos que darle explicaciones a Dios de cómo hacer las cosas. Tenemos que tener la fe suficiente para dejarlas y esperar en Él. Porque si nosotros vamos con una explicación ya, o vamos con una serie de argumentos de cómo Dios debería solucionar este problema, entonces, hermanos, tenemos que ir con fe a dejar nuestras cargas en el Señor. Sigue diciendo el pasaje, venid a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Hay gente que se revienta todo el año para tener unos días de vacaciones, ¿verdad? Y después vienen cansados de las vacaciones, ¿no? Es como un poco contradictorio. Se revientan todo el año, meten horas extras, eh, se desviven, se van 3 semanas a cualquier lado, no importa donde usted vaya, pero llegan muertos de las vacaciones.
Ahora, el descanso que habla nuestro Señor no es de una buena siesta. Habla de un descanso de saber que nuestra alma está cuidada, de saber de que no importa lo que estemos viviendo, pasando, hay verdadera paz y descanso. Saben que cuando dice tomar el yugo de Cristo, ahí dice el versículo 29, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para su alma. Acá lo que está diciendo el Señor es que en nuestra vida nosotros no vamos a andar sin yugos por ahí. Lo que Él está diciendo es que nosotros vamos a cambiar el yugo que propone este mundo por el yugo de Cristo. Y lo que nos dice que el yugo que Él nos propone es un yugo distinto, porque tiene unas características que son bien interesantes. Hallarán descanso, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. A veces lo que nos pasa, o por lo menos me pasa a mí, es que cargamos el yugo de Cristo con cosas que no nos pide Él. Porque Él propone sacarnos el peso del yugo que pone este mundo, del pecado, por algo liviano. Porque el cristiano tiene que andar liviano. Y nosotros por momentos estamos viviendo una vida completamente cargada de cosas que no tienen nada que ver con lo que Cristo pidió. Absolutamente nada. Nos vamos cargando sistemáticamente de cosas en nuestra mente y en nuestra alma que no tienen nada que ver con lo que el Señor pidió. Porque Él dice que su yugo es liviano y ligera su carga. Entonces quería pensar eh, que a veces nosotros estamos pensando, y hermanos, es un gran error, pensar que nosotros podemos acceder a la salvación. Y si usted es nuevo acá, nos visita por primera vez, que usted pueda acceder a la salvación por sus acciones, porque es una buena persona, porque está intentando hacer el bien. No. Y hay un pasaje que es bien claro, Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, no depende de ustedes, no es de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios. Y no es por obras para que nadie se gloríe. Cuando nosotros tomamos el yugo de Cristo, lo primero que tenemos que entender es que nosotros no hicimos nada para poder llevar el yugo más liviano. Es un regalo de Dios. Es esta invitación que hace Jesús a todos. Venid a mí. Y ahí hay un aspecto bien interesante. Tomar el yugo, ¿no? Cuando iban los bueyes, ¿no? Abajo del yugo, no es que uno podía ir para aquel lado y el otro para otro. Había una ley física que lo impedía. Había un yugo que estaba arriba de ellos que le impedía hacer cada uno. Por lo tanto, cuando nosotros tomamos el yugo de Cristo, tenemos que aceptar y obedecer lo que Cristo pide, lo que nuestro Señor nos pide. No podemos estar bajo el yugo de Él si queremos hacer nuestra voluntad, si queremos hacer lo que nosotros queremos. Por lo tanto, para poder llevar el yugo de Cristo, necesitamos estar en obediencia. Es así. Le podemos buscar mil vueltas, pero lo que la palabra de Dios dice, lo que nuestro Dios nos pide por medio de la palabra de Dios, es que nosotros andemos en obediencia. Cuando andamos en obediencia, entonces podemos ir al lado de nuestro Señor y caminar junto con Él y aprender de Él, como hacían los discípulos que tuvieron el privilegio de caminar al lado de nuestro Señor. Ahora, cuando uno toma el yugo de Cristo, lo interesante de esto es que ya no está más solo. ¿Se entiende?
No estás más solo. Sabés que al lado tuyo, no desde un lugar este, lejazo, sino que desde al lado tuyo, de la cercanía, tu Señor está contigo. Nosotros no creemos en un Dios distante, creemos en un Señor que vive en nosotros por medio del Espíritu Santo. Por eso no importa dónde usted esté. Usted puede estar disfrutando un buen mate en la playa en su licencia y el Señor está ahí. Usted puede estar acompañando a alguien en su cama del hospital y el Señor va a estar ahí. Usted puede estar sirviendo en los ministerios de la iglesia y el Señor va a estar ahí, porque el Señor camina con nosotros. Sigue diciendo el pasaje, y es esto que nos gusta. Dice, y yo, y yo los haré descansar. ¿A quién le gusta descansar? ¿Teresa? ¿Sí? No. El resto le gusta sufrir. Pero bueno, a mí me gusta descansar, ¿no? Y más cuando tiene una linda jornada de trabajo o fue un día intenso, llega a su casa, se pega un baño y se prepara. A los que nos gusta tomar mate, un mate y se sienta tranquilo. Y yo tengo 4 niñas que me dejan disfrutar tranquilo cuando me siento en mi casa. Ellas decían, papá, por favor, tómese su tiempo. Pero en realidad lo que nos sucede es que nosotros disfrutamos descansar. Necesitamos descansar. No podés estar todo el tiempo de tu vida cansado o cansada. No puedes estar en tu vida espiritual cansado o cansada todo el tiempo, porque en algún momento vas a cantar flor. ¿Se entiende? En algún momento te vas a agotar. Por eso es lo que nosotros decimos, que esta propuesta de Cristo, venid a mí, ustedes, todos los que están cansados y agotados, que yo los haré descansar. Y dice, yo los haré descansar. Y ahí está la promesa, está el llamado, está el compromiso, venid, el compromiso de tomar el yugo y la posibilidad de descansar con él. Y acá cuando dice, eh, nuestro Señor nos ofrece un descanso que no lo da nada. No significa que vamos a salir de todas las cargas que nosotros tenemos. Significa de que esas cargas son depositadas en los pies de nuestro Señor y caminamos de una forma distinta. Eso significa que todas aquellas cosas que están en tu cabeza, que tal vez no conoce ni tu mejor amigo, ni tu esposo o esposa, esas cosas que están ahí hace años, pueden llegar a un lugar de descanso eterno. Pero tenemos que aprender a dejarlo en los pies de Dios. Para poder descansar es necesario tener la humildad de sacarse la mochila. Y muchos de nosotros no tenemos la humildad de sacarnos la mochila. Remamos con esa carga toda nuestra vida porque nosotros podemos, porque yo soy fuerte, o nunca pedí ayuda, o llegué hasta acá porque. Pero llega un momento donde en tu vida ya no das más. Y no está bien llegar así. Y esta promesa del Señor, y yo los haré descansar. Dice, ¿el Señor Jesús estuvo cansado en algún momento? Sí, sí y mucho. Y yo les voy a invitar que me acompañen a Mateo capítulo 10. Perdón, 26. Mateo capítulo 26. Versículo 36. Esto era minutos antes del arresto de nuestro Señor. Los discípulos sabían que el ambiente estaba caldeado, pero quien sabía que estaba por suceder era nuestro Señor. Y mire lo que dice el versículo Mateo 26, versículo 36.
Dice, entonces Jesús fue con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí conmigo mientras yo voy a orar en aquel lugar. Jesús llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a ponerse triste y muy angustiado. Entonces le dijo, quédense aquí y velen conmigo, porque siento que en el alma una tristeza de muerte. Si nuestro Señor Jesús se sintió de esa manera, ¿cómo nos podremos sentir nosotros en algunos momentos de nuestra vida? Y una cosa que nosotros tenemos que aprender de esta invitación, venid a mí, todos, que yo los haré descansar, es que las cargas no se llevan solos. Las cargas no se llevan solos. Sí las llevamos con nuestro Señor, pero mi hermano y mi hermana, quien está al lado mío, puede acompañarme en ese camino. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2, dice, sobrelleven los unos las cargas de los otros. Sobrelleven los unos la carga de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo y no es nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno ponga a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de jactarse. Pero solo respecto a sí mismo y no por otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Todos nosotros tenemos alguna circunstancia de nuestra vida que nos pesa. En algún momento va a pesar mucho más que otro. Pero lo importante es que tenemos que llevarnos la carga los unos con otros. Cuando usted viene a la iglesia, llega acá por primera vez, ve a un grupo de personas sentadas, todos mirando hacia el mismo adelanto, cantan, oran, hay alguien que comparte la palabra y después se van. Y dices, ¿y qué es esto? No, eso no es iglesia. Eso es una de las actividades que hace la iglesia. Pero la iglesia es lo que nosotros estamos haciendo. Somos nosotros, no es este edificio. Es ese mensaje que mando a WhatsApp preguntándole a mi hermano por qué no estuvo hoy. Es ese mensaje de WhatsApp que mando pidiéndole a un hermano o diciéndole que estoy orando por él o por ella. Es esa ayuda que puedo llevar a veces con algún alimento a alguna familia que lo está necesitando. Es ese abrazo que alguien necesita en ese día. Eso es sobrellevar la carga de los otros. La carga no se la voy a compartir a otro, pero sí, tal vez cuando yo llego a la iglesia y me siento amada y doy amor a otros, entonces en ese momento entiendo que mi carga se hace más ligera. Si usted viene a la iglesia pensando que va a recibir solamente, bueno, hay un problema. Usted viene a recibir y también viene a dar. Piense a quién puede dar. Lo digo cada vez que subo al púlpito. Mis hijas tienen mucho más de un abuelo, mucho más de un tío, porque la iglesia le es su familia. A veces hay que aclararle quiénes son, como ellas preguntan, quién es de sangre y quién es de corazón, como para saber. Porque están rodeadas de tíos, están rodeadas de abuelos. Entonces, hermano, usted piense que no sabe qué carga está luchando tal o cual hermano. Usted no sabe con qué carga está luchando. Y tal vez capaz que viene alguien y me comparte esa carga, pero jamás voy a entender el peso de ella. Puedo parar y decir, pero esto no es una carga, si supiera lo que me pasa a mí, y siempre quiero ser yo el protagonista de todas las historias, yo sufro más. Eso no es una carga, es lo que me pasa a mí, y ahí empezamos en la autocomiseración de nosotros mismos. Hermanos, ayudémonos entre nosotros. La iglesia es un lugar de restauración, de sanación, un lugar donde se necesita el abrazo sin la condenación, donde el amor de Dios no solamente se tiene que hablar desde el púlpito, sino se tiene que oler desde la congregación. Lo tenemos que disfrutar nosotros, lo tenemos que sentir, sentirse amados. Y amados a veces es llamar la atención. Intento explicarle a mis hijas que a veces las penitencias tienen que ver con el amor.
Dejarlas hacer lo que ellas quieren no está bien. Lo mismo hace Dios con nosotros. No nos permite hacer lo que nosotros queremos, porque en nuestro corazón nos lleva a la autodestrucción. Por eso Dios tiene que trabajar en nuestra vida. Yo sé que cada uno de nosotros puede estar pasando revista en su cabeza y pensando cuál es la carga que estás llevando. No importa si hace 10 años que venís a la iglesia o es tu primera vez o hace 40 años que estás en la obra. Nosotros estamos cargados. Mientras estemos en este mundo, vamos a recibir carga por muchísimas razones, por la salud, por el trabajo, por la sociedad en la que vivimos. Miren, yo se lo he dicho a muchos, no prendo el informativo más, no puedo, no me da la salud. No es que quiero vivir un bollón, pero no puedo. Yo escucho una hora informativo y salgo envenenado con la vida, con pocas ganas de hacer algo. Prefiero saber que el mundo se está destruyendo, pero que ahí está la esperanza del evangelio. Entonces, tal vez usted está llegando acá por primera vez o está escuchando este mensaje en vivo, lo está escuchando dentro de un año, no importa. Lo único que usted tiene que tener en claro es que si no entregaste tu vida a Cristo, el peso, la carga del pecado te va a hundir. No hay vuelta, no hay vuelta. Podrás ir a hablar con quien quieras, podrás meterte en cualquier religión, podrás ir a cualquier lado, pero el único que puede quitarte el peso del pecado es Cristo Jesús. No hay vuelta. Si usted llegó hasta este lugar y nunca le pidió perdón a Dios por sus pecados, entonces yo le quiero decir que no solamente tiene el peso, el yugo del pecado en su vida, que te va a llevar no solamente a la perdición en esta vida, sino que a la muerte eterna. Y entonces es el mejor momento para cambiar el yugo del que propone este mundo, Satanás, al yugo que propone Cristo. Que no dice que no vamos a andar con yugo. Vamos a estar con el yugo de Cristo, que nos da la seguridad de que estamos pegados a Él y que es ligera su carga. Dice pasajes que podríamos decir muchos de memoria. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, no es opcional. No es porque usted puede ser una buena persona, o ustedes me quieren decir esto porque quieren que yo venga a la iglesia. No, miren, esto es palabra de Dios, no tiene nada que ver con nosotros. Esto es lo que nosotros tenemos que comunicarle. La paga del pecado es muerte, condenación eterna, lejos de Dios. Pero lo que sigue diciendo este maravilloso pasaje, pero la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Esa es la propuesta que trae la iglesia, esa es la propuesta del Evangelio. Vida eterna en Cristo Jesús. Ya no más bajo el yugo del pecado, sino bajo el yugo de Cristo. No más nuestra eternidad al infierno, sino nuestra eternidad con Cristo en los cielos. Romanos capítulo 5, versículo 8 y 9. Búsquelo. Vamos a leerlo juntos. Porque a nosotros, a veces, los hijos de Dios, también nos olvidamos de algunas verdades que son claves para nuestro caminar en la vida. Romanos capítulo 5, versículo 8 y 9. Dice, pero Dios muestra su amor con nosotros en esto. Presten atención. En que en cuanto todavía éramos pecadores, en cuanto éramos miserables, habíamos hecho lo malo ante Dios, Cristo murió por nosotros. Cristo no estaba esperando que usted sea una buena persona o que usted realmente cambie su vida. Lo que está diciendo este pasaje es que nosotros estábamos muertos, hacíamos las cosas que a Dios le desagradan, hacíamos todo lo que a Dios le desagrada. Sin embargo, Él nos amó así y murió por nosotros en la cruz.
No esperó a que nosotros éramos buenas o esperó a que hiciéramos buenas obras, porque a las obras buenas a Él no le importa. Lo que es importante es lo que sigue diciendo este pasaje. Y ahora que hemos sido justificados por la sangre, significa aquellos que le pidieron perdón a Dios por sus pecados y creyeron en Cristo Jesús, que murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por amor a nosotros. Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¿con cuánta más razón, por medio de Él, seremos salvados del castigo de Dios? Yo sé que esto tal vez a usted le incomode, pero lamento decirle que la iglesia no está para decirle cosas cómodas. Está para advertirle de su mal camino. Solamente Cristo te puede librar del castigo eterno de Dios. Solamente si hoy decidís cambiar el yugo del pecado por el yugo de Cristo, es que vas a poder tener descanso en esta tierra y descanso eterno. Hoy estaba leyendo Mateo antes de empezar la cena y quiero compartirles este versículo que está ahí, que es una referencia al profeta Isaías, Mateo 8:17. Dice, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Hermanos, esto es tremendo. Querido amiga, amigo, si venís por primera vez y estás escuchando este mensaje, esto es tremendo. Él tomó mis enfermedades, mis miserias, mis dolores y los cargó por amor a mí. Y miren que yo no soy una buena persona. Y estoy hablando de Mauro Huerta. Soy un pecador. Que lo poco bueno que puedo hacer en mi vida es porque Cristo está en mí. Entonces, tal vez hemos perdido, algunos de nosotros, esta perspectiva del descanso. No significa que no vamos a sufrir más. Si usted viene a una iglesia y le dicen que si usted ofrenda y pone tanto y cuánto será prosperado, mire, eso es la bolsa de valores, no una iglesia. Si a usted le dicen que si pone esto y aquello, el Señor lo va a sanar o salvar, eso es mentira, porque Dios hace lo que Él quiere en su voluntad. No lo condicionamos nosotros ni con nuestras ofrendas, ni con nuestras obras. Él es Dios, es soberano. Pero cuando tenemos una relación íntima con Dios y disfrutamos de una relación íntima con Dios, entendemos cuál es el plan de Él para nuestras vidas. Y podemos descansar. Por eso podemos pasar por la enfermedad tomado de la mano de Dios. Acaba de decir Mauricio que nuestro hermano Freddy, en su última etapa, fue de testimonio, ¿no? Una enfermedad que aparece así, de la nada. Hemos vivido casos muy cercanos. Pero ¿saben? Solamente cuando uno está agarrado de la mano de Cristo puede transitar ese camino, esperando encontrarse con el Padre. Mientras tanto, el que no tiene el yugo de Cristo está aferrado a esta vida, desesperado, dejando todo, yendo a cualquier lado, para poder tener un minuto más de vida. Y yo quisiera terminar en esta noche con una palabra de oración. Dice Hechos capítulo 3, versículo 19, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuelvan a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Lo leemos de nuevo. Hechos capítulo 3, versículo 19. Dice, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Y si hace tiempo que no estás descansando en tu vida, no que estás durmiendo bien, sino que no hay un descanso en tu corazón, no sentís la paz y la presencia de Dios en tu vida, es porque, seguramente, si somos hijos de Dios, está faltando confesión de algún pecado. Arreglemos las cuentas con nuestro Señor.
tomemos el yugo y vayamos al lado de Él, no querramos hacer nuestra vida. Pero si no tenés a Cristo en tu corazón, el yugo del pecado te va a llevar a la perdición eterna. Y acá la propuesta de Cristo es descanso en nuestra mente y en lo más profundo de nuestra alma. No importa si nos quedamos sin trabajo. Sabemos que podemos descansar en que Dios es quien provee. No importa si nos enfermamos, sabemos que es Dios nuestro sanador. No importa qué circunstancia estemos pasando en nuestra vida, sabemos que es Dios quien nos acompaña. Por eso quisiera terminar en esta noche con una palabra de oración y pedirles que nos pongamos de pie por un momento. Y les voy a invitar que todos nosotros podamos cerrar nuestros ojos. No es por nada raro, es porque a veces nos distraemos con tantas cosas. Entonces, nosotros podemos saber que en este momento nuestro Dios, el Todopoderoso, está conociendo lo más íntimo de tu corazón. No podés mentirle, no podés dibujarle. Entonces ahora en este momento en oración, tal vez que hay cosas que ni siquiera nuestro mejor amigo, pareja conocen, porque son cosas que no son difíciles hablarlas, pero Dios sí las conoce. Pueden ser temores, pueden ser angustias, pueden ser rencores, pero Dios en este momento las está escuchando. Y lleváselas a Él y sacate ese peso innecesario. Y recordá, venid a mí todos los que estén cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Si sos un hijo de Dios que venís cargado con cosas, dejáselas a Dios. Pero si sos una persona que nos visitás o estás escuchando y nunca le has pedido perdón a Dios por tus pecados, este es el momento de hacerlo, hermano. Este es el momento en el cual podés cambiar el destino eterno de la perdición a la salvación eterna. Y lo haces con una palabra de oración, simplemente orando y pidiéndole a Dios: Dios, te pido perdón por mis pecados. Creo en Jesucristo como el Salvador de mi vida. Quiero cambiar el yugo del pecado por el yugo de Cristo para tener una vida libre. Amado Dios, te damos gracias por cada uno de los que estamos aquí, que venimos de historias distintas, de situaciones distintas y solamente tú las conoces, Dios. Y te pedimos perdón, porque a veces queremos llevar nuestras cargas, nosotros, y es ahí donde nos lastimamos, a nosotros y a otros. Pero venimos en fe sabiendo que tú eres poderoso y podemos dejar las cargas de nuestra vida a tus pies. Queremos confiar en ti y ayúdame a llevar las cargas de mi hermano. Yo no sé qué realidad está viviendo él, qué dolor está viviendo él. Ayúdanos a llevarnos las cargas los unos a los otros, disfrutando de saber que tú estás con nosotros todo el tiempo. Te damos gracias por lo que nos das y te pedimos para que esta sea una noche de salvación, Señor, donde hayan personas que hayan dejado el yugo del pecado por el yugo de Cristo. Te damos gracias por todo lo que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pueden tomar asiento y si alguien en esta noche, en lo más íntimo, profundo de su corazón, decidió pedirle a Cristo que entre en su vida, hoy queremos decirle que es una noche de celebración para nosotros. Y quisiéramos saber, acérquese a quien te haya invitado o a alguno de nosotros para contarnos. Y hermanos, si alguien está necesitando ayuda con las cargas de su vida, acá está la familia de la fe para acompañarles en este tiempo. Que Dios les bendiga.